Saludo a mis hermanos del Ministerio Hispano de la Iglesia Providence Bible Church de Denver. Es mi confianza en el Señor que ustedes están bien y cuidados por nuestro Dios poderoso y que nos permita hoy disfrutar de este mensaje. Hemos titulado este mensaje Ora la Palabra. Ora la Palabra. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer dos versículos, el número 5 y el número 16. San Juan, capítulo 15, versículo 5 y el verso 16. Dice así la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante pasaje. Se nos pide estar unidos a Cristo Jesús, y la mejor manera de estar unido con Él es a través de la oración. La palabra de Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego en el verso 16 dice que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿cómo? En oración, en mi nombre, Él os lo dé. El reformador Martín Lutero, en el siglo XVI, nos dejó esta perla en cuanto al tema que quiero tratar con ustedes, hermanos, en este pasaje. Lutero dijo: así como el trabajo de los sastres es confeccionar ropa y el del zapatero hacer zapatos, el trabajo del cristiano es orar. Porque el propósito del creyente es crecer, avanzar, prosperar en la oración. Y cuando digo creyentes, ¿a cuáles creyentes me refiero? Me refiero tanto a los creyentes que están empezando la vida cristiana, como a los creyentes maduros, porque tanto los unos como los otros somos llamados a orar, sin importar cuánto tiempo hace que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Porque nosotros, creyentes nuevos o maduros, no somos la fuente de nuestra vida espiritual. No podemos generarla, ni podemos recibirla a menos que permanezcamos unidos a Cristo Jesús, quien es la vid verdadera, porque separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Qué concluimos de esa declaración? Número 1, que debemos permanecer en Cristo y no es opcional. Número 2, que debemos crecer en la oración y no es opcional. ¿Por qué? Porque para que nuestra vida cristiana funcione como Dios quiere que funcione, tenemos que estar unidos
a Cristo Jesús. Hay una pregunta que los hermanos siempre hacen a los pastores y siempre tenemos la misma respuesta. ¿Cómo crecemos en la vida de oración, pastor? La respuesta es: la manera de crecer en la vida de oración es orando. Entre más usted practique la oración, más usted sentirá esa unión con el Señor Jesucristo. Creo que nosotros tenemos mucha información acerca de la importancia de orar. Sabemos que la Biblia nos invita a orar. Sabemos que es necesario orar. Sabemos que orar es hablar con Dios. Nadie nos tiene que convencer sobre la importancia de la oración. Pero, ¿qué hacemos para que nos guste orar? ¿Qué hacer para que orar no sea una obligación, sino un privilegio, una delicia, una cita de amor espiritual con el Creador del universo, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaba estudiando en Bogotá, hace muchos años, participé en un taller para pastores. Yo en esa época no era pastor, pero me aceptaron para escuchar la conferencia. Y el taller era sobre disciplinas cristianas para el crecimiento espiritual. Y el conferencista era el doctor Hudson Conwell, un conferenciante muy, muy especial. En dicho taller, él nos enseñó a orar la palabra. Y lo que aprendí cambió mi vida de oración hasta el día de hoy. Me ayudó a descubrir en la Biblia la abundancia de oraciones que capturan el corazón de Dios. Porque es su misma palabra. Que cuando usted tiene las siguientes intranquilidades, por ejemplo, no tiene ganas de orar, no sabe qué decir, no sabe qué es lo que tú mismo quieres, no sabes, que no estás seguro que Dios te escuchará, o que no eres digno de hablar con Dios. Si tienes esas intranquilidades, la respuesta es: ora la palabra. Ora la palabra. Y uno de los ejemplos que nos dio este conferencista cristiano está en el Salmo 119, los versículos 33 al 40. Yo le invito a que busque este pasaje en su Biblia. Búscalo y tenlo abierto allí, porque vamos a ir versículo por versículo viendo lo que el salmista está orando al Señor. Cada uno de los 8 versículos contiene una petición específica que tú puedes hacerla tuya. Y es más, usted va a sentir que en cada versículo hay esa sensación de urgente: Señor, te necesito. Y son oraciones que capturan toda la atención de Dios. Además, observaremos que cada una de las peticiones implica un compromiso claro por parte del salmista, que podemos hacer también propio. Ahora, el salmista no está pidiendo cosas materiales, está desesperadamente buscando la mano de Dios
para evitar hundirse en el pozo de la pobreza espiritual. Está pidiendo que Dios haga una obra poderosa en su corazón. Pero en primer lugar, el salmista está dispuesto a rendir su corazón a Dios para que Dios lo transforme. Así que vamos a ver el Salmo 119, el versículo 33. Vamos a empezar con ese primer versículo. Mira lo que dice el salmista: enséñame. Ay, Señor, necesito que tú me enseñes el camino de tus estatutos. El salmista reconoce que existe un camino bíblico por el cual toda la vida debe hacerse. Ese camino lo sabemos quién es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo, el camino. Juan 14:6. Ahora, Dios promete enseñarnos ese camino. Allá en el Salmo 16:11 dice: oh Señor, tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿No es el Señor Jesucristo? Dios nos va a mostrar, ese es el camino que hay que seguir. Y en esa primera petición de enséñame, le dice al Señor: si tú me enseñas, yo guardaré tus estatutos hasta el fin. Pero enséñame tú a mí. Hermano, esa es una oración válida que tú puedes hacer cuando no tengas ganas, cuando no sepas qué decir. Ora esta oración. Esta es palabra de Dios y Dios presta mucha atención a su palabra. Versículo 34, segunda petición, dice: Señor, dame entendimiento, abre mi mente y guardaré tu ley. Lo que está el salmista pidiendo es: dame capacidad para comprender tu palabra, que me permita obedecerla, no como una obligación, sino como una delicia, al conocer que lo que estoy leyendo es lo que tú quieres, que esa es tu voluntad. Y la palabra dice que tu voluntad es agradable y perfecta. Y yo voluntariamente escojo obedecerte de corazón. Señor, dame entendimiento. Y haz esta promesa: si tú me das entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de corazón. No porque me toca, sino porque decido hacerlo para agradarte a ti, Señor. Tremendo. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La gracia de Dios no solo nos da el poder de guardar su palabra, sino que también es suficiente para hacernos querer hacer la voluntad de Dios. Señor, dame entendimiento. Tú puedes hacer esa oración también. Tercero, versículo 35. Señor, guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame. Está pidiéndole a Dios que guíe sus pasos. Ponme en la rutina de tu camino para caminar
por donde otros antes de mí han transitado. Y entonces le hace esta promesa: si tú me guías, entonces yo voy a estar en esa senda y allí voy a poner todo mi corazón. Usted establece un compromiso de deleitar su voluntad en el camino de los mandamientos del Señor. Y en cuarto lugar, versículo 36, el salmista dice: inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Cómo me gusta a mí esta petición? Porque, ¿qué significa? Lo que le está pidiendo a Dios es que establezca en la vida del salmista un patrón, un hábito, una tradición, una tendencia, algo predecible en la vida del salmista. ¿Para qué? Para él saber, para él conocer los testimonios del Señor, que es sinónimo de conocer la palabra de Dios. Le pide a Dios que programe su corazón de tal modo que siempre se incline hacia Dios, hacia Él. Pablo, estando preso en Roma, ya cerca del final de su vida, clamó a fin de conocerle. Siempre Pablo, toda su inclinación en lo que decía y en lo que hacía era inclinado a conocer más y más de Dios y del Señor Jesucristo. Inclina mi corazón. Si tú lo haces, yo entonces no me inclinaré a la avaricia. Esa es la promesa que hace el salmista. En lugar de poner mis ojos en aquellas cosas que no puedo tener y querer lo que no me pertenece, inclina mi corazón hacia ti y dame amor por tu palabra. Ay, hermano, esa es una oración perfecta que tú puedes hacer al Señor y el Señor la va a escuchar. Quinto, versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Por qué, hermano? Porque la vanidad es algo vacío, es hueco. Ella es lo que el mundo ofrece. Yo recuerdo la publicidad de una marca de cigarrillos muy famosa, en que presentaban a un hombre con un cigarrillo entre sus dedos, con un pantalón de vaquero, unas botas tremendas, y era una persona fuerte, bien parecida, tranquila, segura de sí mismo, ingeniosa y atractiva para el sexo opuesto. Y la publicidad te decía: si tú fumas esa marca de cigarrillos, tú puedes llegar a ser como este hombre que se conoció como el hombre Marlboro. Una promesa vacía, una promesa vana que le puede conducir a la muerte por daño irreversible en las vías respiratorias y complicaciones cardíacas. Ya no lo llaman el hombre Marlboro, sino el hombre que sufre de enfermedades cardiorrespiratorias. Y así se murió. Y él se arrepintió de haber sido ese modelo. Pero dice el salmista: ah, Señor, aparta mis ojos de esa vanidad. Que mi vida no se enfoque en la vanidad de lo que tengo al frente. Yo necesito enfocarme en la verdad de Dios,
en lugar de la vanidad del mundo. ¿Y cuál es el enfoque de tu vida, de mi vida? Pensémoslo con sinceridad, hermanos. ¿Por qué? Porque es fácil dejarse llevar por el espíritu de este mundo. Es por ello que necesitamos que Dios nos avive, nos enfoque en su camino, en su persona, y no en la vanidad de este mundo. Y entonces el salmista promete, dice: Señor, si tú me ayudas a apartar los ojos de la vanidad de este mundo, yo seré avivado en tu camino, en lo que tú quieres que yo haga. Tremendo oración que podemos hacer. Versículo 38. Aquí viene una sexta petición. Confirma tu palabra. Confírmame tu palabra. Y confirmar significa ratificar, reafirmar, o como decimos en Colombia, remachar, insistir. El salmista no está pidiendo que lo confirme a él, sino que Dios confirme su palabra ante él. No es que dude de su palabra, sencillamente necesita esa confirmación. Y lo que hay detrás de esa petición es: Señor, dame sabiduría. Y la sabiduría es un don gratuito de Dios. ¿Recuerda cuando estábamos estudiando Santiago 1:5? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, dame sabiduría. Entonces Él promete: si tú me la das, te temeré. Es decir, te tomaré en cuenta en todo lo que haga. Cuando usted genuinamente llega a entender quién es Dios, tendrá suficiente entendimiento para obedecer lo que dice, y tendrá sabiduría para ver cómo todo el plan de Dios para tu vida encaja perfectamente. Número 7, versículo 39. El salmista dice: quita de mí el oprobio que he tenido. Oprobio. ¿Qué significa oprobio? Oprobio es sufrir vergüenza. He tenido vergüenza, Señor, quita de mí el oprobio. Bueno, esto es extraño hoy en día, cuando hay tanta gente desvergonzada, que engaña sin avergonzarse, que no cumple lo que promete sin ruborizarse, se pasa en el semáforo en rojo sin ningún problema, se declaran en bancarrota y defraudan a sus acreedores sin sentir vergüenza. El salmista le pide a Dios que aleje el oprobio de sí, porque comprende a ciencia cierta que se merece todas las consecuencias por los pecados que ha cometido. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas si realmente creyésemos que los juicios de Dios son buenos? Y él dice, el salmista dice: si tú quitas de mí el oprobio, yo declararé que tus juicios son ¿qué? Buenos. Cuando usted se encuentra en medio de una disciplina de Dios por algo que usted sabe que tiene la culpa, desarrolla sentimientos de resentimiento o se amarga. Esto no le sucederá
si de antemano usted decide que los juicios de Dios son buenos. Tremenda oración, hermanos. Luego, en el versículo 40, en el último versículo, dice: vivifícanos en tu justicia. ¡Wow! El salmista concluye esta oración por avivamiento con una petición que recorre todo el Salmo 119. Por lo menos 9 veces el salmista le pide a Dios que lo vivifique, que le dé vida. En términos sencillos, que lo llene del Espíritu Santo. Lo que el salmista le está pidiendo a Dios en oración es santidad, santidad, porque la santidad se logra a través del toque avivador de Dios, porque el poder vivificante del Espíritu Santo y de la palabra de Dios son los únicos medios que nos pueden dar vida, y vida en abundancia, y vida de poder. Muchos de nosotros necesitamos ser vivificados, hermanos. ¿Para qué? Para que la apatía desaparezca, para que la indiferencia por las cosas de Dios se cambie por una pasión por Cristo, por su iglesia, y especialmente mucho amor por la palabra de Dios. Y entonces el salmista hace su última promesa: si tú me vivificas, yo anhelaré, desearé tus mandamientos. Claro, para cumplirlos, para estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo concluimos este mensaje, hermano? Una pregunta: ¿tomarás la oración en serio? ¿Rogarás a Dios que te renueva la mente? Enséñame, Señor, que lo ilumine con su entendimiento para comprender su palabra. ¿Orarías que Dios lo guíe en su camino? Que incline tu corazón, que incline mi corazón hacia la palabra. Que se atrevería a ir más allá y pedirle a Dios que confirme su palabra y que lo proteja del oprobio. Le pediría que lo vivifique en su justicia a causa de su intenso anhelo por la verdad de Dios. Este tipo de avivamiento, hermano, usted ni yo lo podemos fabricar. No lo podemos producir. Necesitamos ser tocados por Dios al sumergirnos en su palabra. ¿Te atreverías a orar la palabra, a abrirla y apropiarse de este mensaje y expresárselo a Dios? Te invito a que hagas el intento, que te llevarás una grata sorpresa para la gloria de Dios Padre y para el crecimiento personal tuyo en tu vida espiritual. Y si lo haces, déjanos saber lo que ha sucedido en tu vida de oración, en tu vida de orar la palabra. Si deseas hablar más conmigo sobre esto, aquí está mi teléfono. Llámame, charlamos. Mándame un texto y establecemos comunicación. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.